Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este foro sobre educación y conciencia pública sobre biodiversidad, biotecnología y bioseguridad. En este foro estamos tratando de mostrar el contexto nacional y también internacional sobre lo que es esta temática y cómo se relaciona, pues, precisamente la biotecnología, la biodiversidad en nuestro país. Como parte de este congreso, también la Comisión Intersectorial de Biotecnología se ha marcado un compromiso a nivel internacional, como pueden ver en la pantalla, que es precisamente mostrarle, ¿verdad?, también a otras personas de otros países, que en Guatemala se tiene el compromiso de llegar a mayor público, ¿verdad? Y también empezar a tratar estos temas con un público un poco más diverso, ¿sí? En este contexto, pues quiero presentarles a los 3 invitados que tenemos hoy a este foro. Tratamos de que todos nuestros invitados fueran también unas personas con mucho conocimiento en el tema, ¿verdad? Tanto en biodiversidad, en biotecnología y en bioseguridad. Y por lo cual, pues les voy a ir presentando uno por uno. Quiero darle la más cordial bienvenida a Sonia Zacarías. Ella es egresada de Trabajo Social por la Universidad Rafael Landívar y ha trabajado con organizaciones de mujeres y pueblos indígenas, desarrollando la temática de biodiversidad asociada a conocimiento tradicional. De ahí en adelante ha desarrollado una serie de acercamientos sobre los temas de bioseguridad y bioprospección, muy vinculado a lo que son los derechos de los pueblos indígenas. También en los últimos años ha ampliado el trabajo al abordaje de la seguridad y la soberanía alimentaria como medidas de adaptación al cambio climático. Bienvenida, Sonia. Ahora quiero presentarles también a Aurelena Zucchini. Ella es una colega bióloga de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cuenta con una maestría en biotecnología de plantas y también actualmente, además de todo la trayectoria con investigación que tiene, que precisamente acabamos de ver hace un par de horas una presentación de ella, ¿verdad?, en este congreso. Actualmente es coordinadora del programa de biotecnología y recursos genéticos del Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas, ICTA. Bienvenida, Aura, a este foro. Gracias. Con mucho gusto. Y ahora tenemos también a César Azurdia. Él es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad de San Carlos. Tiene una maestría en ciencias con especialidad en botánica del Colegio de Postgraduados de Chapingo, México. También tiene una especialidad en genética de la Universidad de California de Davis y un doctorado en genética también de la misma universidad. Y también ha llevado algunos cursos de especialización en universidades de América Latina y Europa, siempre sobre la misma temática. También es un profesor jubilado de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos, en donde también impartió clases en el área de ciencias biológicas y desarrolló investigación en el tema de recursos fitogenéticos, coordinando además diferentes proyectos financiados por Naciones Unidas. Y actualmente incluso está trabajando como coordinador de uno de estos proyectos. Como resultado, también ha escrito numerosos artículos científicos y muchos libros en esta especialidad. Ha tenido una amplia trayectoria en ciencia y tecnología y en el 2009 fue condecorado con la medalla de ciencia y tecnología por el CENACYT. Y también ha trabajado como consultor internacional en el tema de biotecnología y bioseguridad y recursos genéticos en instituciones como FAO, UNED, PNUD, Biodiversity International, CATIE, CIAT, en fin, muchas instituciones, ¿verdad?, internacionales también. Y pues también ha participado muy extensamente en la discusión y aprobación de protocolos internacionales relacionados a la agricultura y a la biodiversidad, como lo son el TIRFA y el protocolo de Nagoya. Y pues actualmente él también es el punto focal del protocolo de Cartagena. Ha desarrollado mucha investigación en el tema de recursos genéticos, biodiversidad y bioseguridad por más de 35 años, impulsando este tema, ¿verdad?, a nivel nacional e internacional y principalmente en el área mesoamericana. Entonces les damos la más cordial bienvenida a los 3. Y este foro, yo tengo preparadas algunas preguntas para ustedes que las vamos a ir respondiendo. Luego de que yo les haga las preguntas,
Vamos a entrar también en la parte final con preguntas de nuestro público, ¿verdad? Porque también queremos saber cuál es como la impresión, ¿verdad? De lo que se llevan cada uno de ustedes, conforme a lo que vayan ellos compartiéndonos, ¿verdad? En la información que van a responder el día de hoy, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría empezar con César Azurdia. Principalmente, César, sabemos que usted es punto focal del protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología, que es parte del convenio de diversidad biológica de Naciones Unidas. De pronto aquí en este foro no todos estamos familiarizados con lo que es el protocolo de Cartagena. Entonces la primera pregunta es, así a grandes rasgos, ¿verdad? Algo general, ¿qué es el protocolo de Cartagena? ¿Y cuál es la importancia de que Guatemala sea parte de este protocolo? Adelante, César. Muchas gracias. Gracias por la invitación y buenos días a todos y todas. Referente al protocolo de Cartagena, quisiera comentarles que este es parte del convenio sobre diversidad biológica y el protocolo de Cartagena pues responde explícitamente al artículo 8 del convenio de diversidad biológica en la parte que denomina conservación in situ. Específicamente el artículo 8G del convenio de diversidad biológica, donde se indica en forma general que es necesario establecer medios para regular el uso de organismos biomodificados resultantes de la biotecnología moderna y que podrían tener efectos adversos a la biodiversidad, teniendo también en cuenta la salud humana. Les comento que este protocolo se adoptó, el protocolo Cartagena se adoptó el 29 de enero del 2000. Y en general se entiende que este protocolo Cartagena proporciona un entorno habilitante para la aplicación de la biotecnología en una forma que sea favorable para el medio ambiente, haciendo posible que se obtengan los máximos beneficios del vasto potencial latente en la biotecnología y a la vez que se reduzca al mínimo los riesgos para el medio ambiente, incluyendo la salud humana. En el caso de Guatemala, el protocolo de Cartagena fue ratificado a través del decreto 44-2003, siendo el Consejo Nacional de Áreas Protegidas el punto focal, entendiéndose entonces que el protocolo Cartagena es parte de la normativa nacional. Quisiera indicarles que el ámbito de este protocolo Cartagena se aplica a movimientos transfronterizos, al tránsito, manipulación y la utilización de organismos biomodificados que pudiesen tener efectos nocivos para la conservación y utilización de la diversidad biológica y teniendo en cuenta la salud humana. Este protocolo de Cartagena establece los procedimientos para cuando se hacen movimientos intencionales de OVMs, ya sea para la inducción deliberada al medio ambiente, al país importador, ya sea que sean destinados al uso directo como alimento humano, para alimentación animal o para procesamiento. Y hay además dentro del mismo otros procedimientos regulados entre los cuales se puede mencionar cómo tratar el tema de movimientos involuntarios y medidas de emergencia cuando pues existan movimientos involuntarios de OVMs a partir de otros países. Este protocolo Cartagena cuenta con anexos específicos que dan respuesta a acciones puntuales. Por ejemplo, el anexo 1 indica toda la información que se requiere cuando se va a hacer un trámite para autorización de OVMs. El anexo 2 que tiene la información requerida en relación a OVMs destinados al uso en alimentación humana, en la alimentación de animales o para procesamiento. Y el anexo 3 que tiene cómo se hacen los análisis de riesgo. Además, incluye aspectos relativos a participación pública, es decir, que de conformidad con la ley de los países y las partes deben realizar consultas con el público en el proceso de adopción de decisiones en relación con OVMs y dar a conocer los resultados de esas decisiones. También establece
las figuras del punto focal nacional y el establecimiento de autoridades nacionales competentes. Ese es un resumen básicamente de dónde viene el protocolo, que está como una normativa en Guatemala y cuáles son los componentes principales. Con respecto a la segunda parte, ¿cuál es la importancia de que Guatemala sea parte de este? Pues reconocemos que la biotecnología moderna tiene un gran potencial para apoyar aspectos como seguridad alimentaria, aspectos para mejora del ambiente, específicamente biorremediación, por ejemplo, y aspectos relativos a cambio climático. Es decir, la biotecnología tiene bastantes oportunidades para el desarrollo humano. Sin embargo, el uso de productos como son los OGMs deben ser manejados bajo regulación en función de protección del ambiente, en este caso biodiversidad de Guatemala, por ejemplo. No olvidemos que Guatemala es un país más diverso, centro de origen y diversidad de plantas cultivadas. Por lo tanto, la conservación y uso sostenible de dichos recursos genéticos es de vital importancia, no solo país, para el mundo. De aquí la importancia de que Guatemala sea parte de este protocolo y se alcance su implementación en el país. Entonces, quiero finalizar diciendo que el protocolo es parte de la normativa nacional. La biotecnología tiene alta importancia y los OVM pues, tienen su importancia desde el punto de vista ambiental, agricultura, salud, pero deben ser regulados principalmente en función de la protección de la diversidad nacional. Gracias. Muchas gracias, César. Yo creo que nos ha ampliado bastante qué es el protocolo de Cartagena en general y también cuál es la importancia para nuestro país, ¿verdad? Contar con un protocolo como este. Ahí en el chat les dejé también un enlace donde ustedes pueden descargar el protocolo y pues empaparse un poquito más de qué se trata, ¿verdad? Digamos, siempre en este contexto, a mí me gustaría hacerle una pregunta a Sonia y luego vamos a ir con Aura también, ¿verdad? Para que nos vayan mostrando ahí sus puntos de vista, ¿verdad? A ver, Sonia, ¿cuál información consideras tú que debería de llegar a los pueblos indígenas y comunidades locales sobre lo que es la biotecnología, los organismos vivos modificados, que también se conocen algunos como transgénicos, ¿verdad? Y otros avances tecnológicos que pueden tener impacto en las formas de vida, en los usos tradicionales y culturales, ¿verdad?, de nuestros pueblos. ¿Qué consideras tú? Bueno, buenos días a todos y todas. Bueno, sí, pues derivado del poco trabajo que se realiza a nivel tanto internacional, nacional y local, lo que hemos observado desde la organización con la cual trabajo y represento el día de hoy, que es el Consejo de Mujeres Indígenas y Biodiversidad, una de las cuestiones que siempre hemos considerado que es un desafío es la poca información que llega a nivel territorial, ¿sí? Otro de los aspectos también es el hecho de que los términos que se utilizan ya tanto en el protocolo de Nagoya como el protocolo de Cartagena, organismos vivos modificados, bioprospección, o sea, son términos que de alguna manera a nivel local pues es difícil el entendimiento, aunque de alguna manera pues entendemos que ya hay procesos que las comunidades indígenas y las comunidades locales realizan. En este caso podríamos decir ya hacen mejoramiento tradicional de semillas, por ejemplo. Entonces el punto aquí es cómo vamos hablando en un entendimiento donde estos conceptos puedan irse como vinculando tanto desde el conocimiento que ya tienen las comunidades y los pueblos indígenas y también los técnicos que de alguna manera, pues en este caso están en las instituciones públicas. También entendemos que la institución pública como tal ha generado información. Bueno, he estado cerca del Consejo Nacional de Áreas Protegidas por distintos procesos y bueno, personalmente puedo considerar que la Dirección de Diversidad Biológica sí ha generado información sobre biotecnología y todo ello, pero cuando
tú vas al campo, a la realidad, te das cuenta que esa información no llega. Entonces también entendemos de que está el portal de información, el CHM creo que es, y bueno, de alguna manera también, o sea, podemos decir que la institucionalidad pública, en este caso el punto focal que es el CONAP, sí ha generado información, pero el gran desafío es cómo llega también a nivel de los territorios y obviamente en esas zonas donde, bueno, hay una asociación de conocimiento tradicional, pero también hay una riqueza de diversidad biológica, hay una riqueza también genética de variedades y todo ello, porque sabemos que hay regiones que no las hay, pero sí hay regiones muy ricas donde hay diversidad biológica, y bueno, en ese sentido consideramos que sí es importante, primero la contextualización de la información que se pueda dar a nivel cultural también, respetando esa diversidad cultural, los temas que sean entendibles también, ¿verdad? Es decir, a veces consideramos que los pueblos indígenas, las comunidades locales no entienden el tema y eso no es cierto. O sea, creo yo que, como ya lo dije, ya ellos tienen experiencia, no necesariamente en un laboratorio para decir, bueno, vamos a hacer un mejoramiento genético desde este laboratorio, no, pero sí en esa práctica ya hacen ese mejoramiento como tal. Entonces, por ahí creo yo que lo dejaría. Muchas gracias, Sonia. También comparto contigo bastante de tu sentir, ¿verdad? Y de la información que nos has dado. Sí, reconocemos también, ¿verdad? De que hay un conocimiento ancestral. Ya desde cuándo, ¿verdad? Desde que empezó la domesticación, digamos, de las especies, hay un mejoramiento, ¿verdad? Entonces es bien interesante ir poco a poco hacia atrás, ¿verdad? Cómo se ha dado la biotecnología, cómo se ha instalado en nuestra vida diaria, ¿verdad? Y pues claro, la parte de cómo llega la información al público es bien importante, ¿verdad? ¿Qué información también necesitan las personas, verdad? Porque en realidad como tú decías, no necesitamos tal vez conocer todos los procedimientos así desmenuzaditos, ¿verdad? Sino solo algunas generalidades que nos van a ayudar a entender mucho de estos procesos, ¿verdad? Muchas gracias, Sonia. Ahora quiero, en el mismo contexto, ¿verdad? Quiero preguntarle también a Aura, ¿qué información consideras tú que debe llegar al público en general sobre lo que es la biotecnología y sus beneficios? Es muy parecido a lo que nos comentó también Sonia, ¿verdad? Pero esta vez dentro del punto de vista, tú como científica, como persona que trabajas también en el ámbito de mejoramiento, ¿qué nos puedes decir sobre esto? ¿Qué información debería de llegar? Buenos días a todos. Sí, yo creo que probablemente lo que hace falta es como mayor educación, ¿verdad? Al público en general sobre lo que es biotecnología. Pero a lo largo de los siglos, los agricultores han venido utilizando el mejoramiento genético al seleccionar aquellas plantas que tenían características de interés y utilizarlas para su siguiente cultivo el próximo año. Ellos cada año guardan semillas que utilizan en el siguiente año y claro está que ellos seleccionan las mejores. De igual manera, los ganaderos seleccionan también al toro o la vaca que ellos desean cruzar. De esta manera ellos están utilizando un mejoramiento genético para obtener un mayor rendimiento. O sea que hace siglos que se utiliza la biotecnología. También, por ejemplo, se ha utilizado la fermentación de varios productos para obtener cerveza, vino, queso. De esta manera, pues, podríamos decir que la biotecnología es definida como el conjunto de técnicas, procesos y métodos que utilizan organismos vivos o partes de ellos para producir una amplia variedad de productos,
productos como el vino, la cerveza, el queso, el pan, es el resultado de la acción de organismos vivos que han sido utilizados por el hombre desde hace siglos, ¿verdad? Sin embargo, en la actualidad, el hombre ha utilizado la biotecnología moderna o transgénicos que surgió desde los años 70 con técnicas como la ingeniería genética y el ADN recombinante. Entonces, con estas tecnologías se ha pretendido obtener variedades mejoradas para suplir las necesidades del hombre, ¿verdad? Variedades mejoradas con alta calidad de proteína, como por ejemplo, tolerantes a enfermedades, tolerantes a sequía, tolerantes a insecticidas, etcétera, ¿verdad? Resistentes al control, digamos, de las plagas y muchos más. Esta es la información que debe llegar, ¿verdad? Al público en general. Sí, según veo, ¿verdad? También hay muchos ejemplos, ¿verdad? Con los cuales llegar al público en general, ¿verdad? Sin caer en las especificidades ni en esos detalles que a veces son un poco incomprensibles, ¿verdad? O abstractos, ¿verdad? Para muchos. Pero con estos ejemplos, pues obviamente ya es mucho más fácil, ¿verdad? Porque son cuestiones que nos impactan en nuestra vida diaria, ¿verdad? Prácticamente. Bueno, vamos a continuar. Muchas gracias, Aura. Excelente. Bueno, ahora voy a regresar con César. Le vamos a hacer otra pregunta, ¿verdad? Porque nos quedó acá como una espinita, ¿verdad? A ver, César, ¿qué nos puede decir? ¿De qué manera el protocolo de Cartagena se puede contextualizar a nivel nacional para cumplir sus objetivos y los compromisos de país? Porque ya vimos de que pues, es un protocolo que rige prácticamente a todos los países que son parte, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos llegar nosotros a contextualizarlo y aplicar y cumplir los objetivos y los compromisos a nivel de Guatemala, más específicos? Adelante, César, solo su micrófono. Perdón, ahora sí. Decía que si bien es cierto que Guatemala es parte del protocolo de Cartagena, lo importante es su implementación para dar respuesta a los compromisos internacionales que se han contraído. En ese sentido, el punto focal como es CONAP, pues tiene la responsabilidad de actuar como colaborar en la implementación del protocolo, pero la ejecución como tal del mismo debería ser llevado a cabo por las autoridades nacionales competentes. Cuando hablo de autoridades nacionales competentes me refiero al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Ambiente y al Ministerio de Salud, que tienen sus tareas específicas según normativa. De tal manera que las autoridades nacionales competentes pues tienen que dar respuesta a cómo implementar ese protocolo de Cartagena. Actualmente no se tiene en Guatemala una ley sobre organismos biomodificados. Tampoco se tiene un acuerdo gubernativo que nos indique cómo debería actuar en normativa cada una de las autoridades nacionales competentes. Por lo tanto, estamos en la situación de que cada autoridad nacional competente pues tiene o tendrá que crear su propia normativa a nivel de acuerdo ministerial. Quizá el mejor ejemplo es el Ministerio de Agricultura, que es el que va un poco más avanzado referente a las autoridades nacionales competentes. A la par de tener un sistema, de tener una normativa, pues cada autoridad nacional competente tiene que responder a lo que son los usuarios. Y eso implica tener un sistema administrativo y un sistema técnico de análisis de riesgo para cada una de esas solicitudes. De tal manera que estamos viendo que cada autoridad nacional competente necesita normativa propia y necesita aspectos administrativos y técnicos. También se requiere tener capacidades en las autoridades nacionales competentes, especialmente en el tema de evaluación de análisis de riesgo.
También hace falta tener un programa de difusión y concienciación sobre el tema. El uso de organismos vivos modificados es un tema sumamente polémico en Guatemala, en las sociedades, bien polémico. Y muchas veces esa polémica se debe a la falta de conocimiento, ¿verdad? Entonces es necesario tener un problema de difusión y concienciación. Esto debe incluir desde los niños en escuelas primarias, secundarias, en universidades, para la población en general, a los tomadores de decisiones y, ¿por qué no, a los periodistas, por ejemplo, que difunden mucho este tema. También se debe establecer una página web, como lo es el BCH, bien implementado y a disponibilidad de todo el público. Otro aspecto que también hace falta para implementar completamente el protocolo Cartagena en Guatemala es que Guatemala sea parte de otro protocolo que es parte del protocolo de Cartagena. Hablo del protocolo Nagoya-Kuala Lumpur, y por favor, para clarificarlo, cuando digo protocolo Nagoya-Kuala Lumpur, no estoy hablando del protocolo Nagoya, que el protocolo Nagoya es otra cosa. Estoy hablando del protocolo Nagoya-Kuala Lumpur, que es parte del protocolo de Cartagena, que trata sobre los aspectos de responsabilidad y compensación. Y también para apoyar eso, pues necesitamos un sistema de monitoreo y necesitamos laboratorios capacitados en Guatemala para detección de OVMs. Entonces, en general, la implementación es necesaria, se da a través de las autoridades nacionales competentes y se requieren algunos aspectos, como usted ha mencionado, para alcanzar esa implementación completa. Gracias. Muchas gracias, César. Pues en vista en esa preocupación, ¿verdad? Que tienen muchas personas, ¿verdad? Y que también sabemos de que es un tema bastante polémico en nuestro país. A mí me gustaría saber, Sonia, vamos a ir con Sonia ahora. ¿Cómo consideras tú que es la percepción general de los pueblos indígenas y las comunidades locales sobre los cultivos mejorados o los productos de la biotecnología o los organismos vivos modificados, ¿verdad? O transgénicos? ¿Y cuál crees que es su relación o impacto socioeconómico a nivel de nuestros pueblos y comunidades? Sí, bueno, en ese sentido, pues no, es una percepción general. Se entiende de que no es una percepción total de los pueblos indígenas. Bueno, lo que hemos encontrado en este recorrido del convenio sobre diversidad biológica y el surgimiento de sus diferentes protocolos como tal, bueno, podría decirle que hay diferentes posiciones en el tema. Entonces, hay organizaciones de comunidades locales y pueblos indígenas que de alguna manera, pues no manifiestan inconformidad sobre el tema. Y hay otras posiciones de organizaciones que están en contra del protocolo bueno, no del convenio, sino del protocolo como tal de Nagoya y el otro protocolo de Cartagena. Y obviamente, en este sentido podría decir que a partir de ello, sí podemos considerar que la parte ya de la realidad como tal, sí hay una utilización, por ejemplo, de las semillas, mejoramiento de semillas, y lo vemos más enfocado a una estrategia de mercado, entiéndase, ¿verdad? Es decir, miramos todo el occidente con la utilización de semillas para de hortalizas, es decir, ahí no miramos nosotros semillas nativas como tal. Entonces ahí ya vemos una utilización de este mejoramiento de semillas ya como tal, que contribuye
a la, ¿cómo se llama? A la economía de las familias. Entiéndase también que eso tiene un contexto histórico de toda la revolución verde, toda la introducción de semillas mejoradas, insecticidas y todo lo que viene, pero al final también consideramos que los pueblos indígenas tuvieron que adaptar a esas políticas como tal y a esa transformación del agro como tal. O sea, entonces ha habido una transformación del agro que ha implicado también que, pues podríamos decirlo forzosamente, hay que utilizar estas semillas, entiéndase, mejoradas y todo lo que conlleva, todo el paquete tecnológico que ha implicado esto. Entonces, podemos decir que sí hay una utilización, porque no podemos decir, miren, realmente a nivel del territorio, pues no se está utilizando nada de eso, es una realidad como tal. También esto ha llevado a repensar también qué tanto todo esto está sirviendo al suelo y desde una cosmovisión, desde un planteamiento es qué tanto beneficio también se le da a la madre tierra, ¿verdad? Es decir, una utilización o un sobreutilización del suelo como tal y también esa sobreutilización del suelo nos ha llevado a que ya los suelos ya se vuelven infértiles. Entonces, todo eso como un ejemplo ha llevado también a repensar, bueno, ahora es tiempo de el tema de permacultura, agroecología, cómo volvemos, pero también las comunidades y los pueblos indígenas que están muy dependientes del mercado, en este caso, si vamos a Patzún, a toda esta parte ahí donde hay grandes productores, no les vamos a decir, miren, ya entren al mercado agroecológico, la permacultura, porque realmente, o sea, esas transformaciones de alguna manera se están pensando, pero realmente van a requerir bastante tiempo, ¿verdad? Entonces, por ahí también va la apuesta, pero respondiendo puntualmente a tu pregunta, sí hay de alguna manera pues una utilización en este caso podría decir de un paquete tecnológico que incluye semillas y todo eso, pero que sirve también para ingresos económicos, para sostenimiento de las familias y todo eso, pero también hay un repensar de que esto también ya con todas las enfermedades que están provocando, entonces también ha llevado a repensar, pero estamos todavía en esos diálogos, ¿sí? Pero bueno, ahí lo dejaría. Gracias, Sol. Qué interesante, ¿verdad? Conocer también tu punto de vista en este tema, ¿verdad? Porque definitivamente hay impactos socioeconómicos, ¿verdad? En el uso de la biotecnología, ¿verdad? Quizás en algunos sectores son positivos, en algunos sectores pueden ser negativos y depende mucho también de la respuesta de los mercados, ¿verdad? Tanto nacionales como internacionales. Y pues obviamente nuestro país se dedica mucho a la agricultura, ¿verdad? En el interior, como lo decías tú, en Occidente, ¿verdad? Por allá, por Sunil y otros lugares, allá se ve bastante pues, el cultivo de hortalizas, ¿verdad? Y pues, y obviamente Costa Sur y cuánto, ¿verdad? Alrededor de nuestro país. Pues podemos pensar de que sí muchos se han beneficiado, ¿verdad? Pero como tú decís, también hay esos sentimientos encontrados, ¿verdad? Qué tan buenos son los paquetes tecnológicos que acompañan a todas estas nuevas variedades, ¿verdad? Ya sean organismos genéticamente modificados o producto de otro tipo de tecnología, de biotecnología, pero pues siempre se pone uno a pensar incluso como consumidor, ¿verdad? Me imagino también los mismos agricultores, ¿verdad? Ir un poco más allá de cuáles son los beneficios, ¿verdad? De lo que yo estoy vendiendo y cultivando o consumiendo en mi familia, ¿verdad? Bien, bien interesante. Gracias. No se escucha, Melissa. Perdón, ahora sí. Ahora, una pregunta. ¿Cuáles crees tú que pueden ser los principales beneficios de la biotecnología ya aplicada en Guatemala en relación a mejorar la calidad de vida de las personas? Sí, bien.
podríamos hablar de los beneficios de la biotecnología en diferentes áreas. En el área de salud, podríamos mencionar que los científicos han logrado desarrollar productos biofarmacéuticos, definidos como productos terapéuticos, en los que han utilizado tecnología del ADN recombinante. Entonces, en base a eso, mencionamos algunos ejemplos, como el uso de bacterias para la producción de insulina, por ejemplo. En otro aspecto, también se han usado levaduras para la producción de vacunas contra la hepatitis B o contra el virus del papiloma humano, ¿verdad? Y también, por ejemplo, se han usado células de mamíferos para producir eritropoyetina, ¿verdad? Para incrementar la cantidad de hierro, ¿verdad? En la sangre. Entonces, también, por ejemplo, han permitido también contribuir a la terapia génica con tecnología que permite reemplazar un gen que se ha perdido o que ha mutado y que por ende podría ser defectuoso, ¿verdad? También en el área de diagnóstico clínico se ha contado con tecnologías más eficientes que las pruebas serológicas, ¿verdad? Entonces se han establecido técnicas inmunológicas como la reacción antígeno-anticuerpo con las técnicas de ELISA, inmunofluorescencia, y también se han usado mucho las técnicas con base en genética en lo que se refiere a la reacción en cadena de la polimerasa, el PCR. Eso recientemente lo hemos visto, se utilizaron técnicas de PCR para detectar presencia del virus de COVID, ¿verdad? Actualmente en Guatemala. Entonces, sin esa técnica en Guatemala no se hubiera podido determinar qué personas estaban padeciendo de esa enfermedad para poder ser tratadas. Entonces ahí vemos un uso reciente. En el sector agropecuario tenemos que por el método tradicional de mejoramiento genético conlleva el uso, digamos, de varias cruces que conllevan varias generaciones, hasta generación 5, generación 7, para establecer poblaciones donde ya haya homocigosidad, ¿verdad? En cuanto a una característica en particular. El método del ADN recombinante ha permitido introducir genes específicos en la descendencia de las poblaciones de interés, y de esta cuenta pues se han obtenido, ¿verdad?, variedades tolerantes a enfermedades, tolerantes a estrés biótico, ¿verdad?, que han sido pues utilizadas, también algunas con mayor rendimiento. También se ha mencionado en el sector ambiental como, por ejemplo, se han utilizado microorganismos para remediar tierras contaminadas, ¿verdad? Que es, pues, algo beneficioso, ¿verdad?, en cuanto al medio ambiente. Entonces, únicamente menciono, pues, algunos ejemplos, ¿verdad? Sí, bastantes, es más, bastante, nos has ejemplificado bastante sobre todos los beneficios, ¿verdad?, que tiene la biotecnología en nuestra vida, en nuestra salud, en agricultura, y sí que está inmersa, ¿verdad?, sin nosotros saberlo, ¿verdad?, en los medicamentos, en las terapias, en métodos de detección de enfermedades. Increíble, la verdad que es tan amplio, ¿verdad? Y eso lo pudimos evidenciar nosotros en todas las conferencias que pasaron durante el Congreso, ¿verdad? Muy claro. Muchas gracias. Bueno, ahora voy a regresar a César, porque también hay algo bien importante de lo que él mencionó, que a mí me gustaría rescatar, que es sobre el análisis de riesgo, César. En este caso, ¿considera que los análisis de riesgo podrían evitar daños potenciales a la diversidad biológica en Guatemala? Y especialmente cuando se trata de cultivos nativos o parientes silvestres de plantas cultivadas o de animales silvestres. No, quiero principiar indicando que la evaluación de riesgo es una herramienta fundamental
para conocer los posibles riesgos de los OVM sobre la diversidad biológica. Un requisito importante para desarrollar ese análisis de riesgo es de que se lleve a cabo con base científica. Además, es importante inicialmente establecer los elementos de la biodiversidad nacional sujetos a conservación y protección. Con eso quiero decir que no todos los elementos de la diversidad biológica nacional pueden ser afectados por la introducción de organismos biomodificados. Es decir, hay que estar claros que cuando se habla de introducción de organismos biomodificados, casi todo el mundo piensa que afecta a toda la biodiversidad. Eso no es cierto. Hay elementos que sí pueden ser afectados. Y entonces lo primero para hacer el análisis de riesgo es que sea basado en ciencia, como indiqué, y además que se identifiquen los elementos nacionales de conservación. En el caso de la agricultura de Guatemala, si sabemos que es un centro de origen y diversidad de plantas, pues como que esos deberían ser los centros, los puntos de conservación nacional. En otras palabras, los cultivos nativos de Guatemala y sus parientes silvestres deberían ser los elementos en los cuales se va a centrar el análisis de riesgo. Ya con eso estoy reduciendo todo lo que es biodiversidad. Quiero ser claro con esto porque casi todo el mundo habla de que los transgénicos afectan a toda la diversidad y no es cierto. Tendrá que afectar a aquellos elementos de conservación relacionados con el elemento transgénico. En ese caso, los cultivos transgénicos afectarían únicamente a los cultivos nativos de Guatemala y a sus parientes silvestres. En este sentido, la evaluación de riesgo es fundamental, pero se requiere tener una línea base sólida para hacer ese análisis de riesgo, que nos informe cuáles son esos cultivos de Guatemala, cuáles son sus parientes silvestres, cuál es su distribución, cuál es su diversidad genética, cuáles son sus relaciones de parentesco, su capacidad de intercambio genético es fundamental y todavía más importante, la capacidad de tener descendencia fértil. Al final permitiría alcanzar una decisión que nos indicara si hay riesgo o no hay riesgo, y la decisión podría decirse que se autorizan sin ninguna restricción, se autorizan con alguna aplicación de medidas de mitigación o simplemente no se autorizan. Al final, el análisis de riesgo, lo que esperamos en función de biodiversidad es que los genes de origen transgénico presentes en los cultivos OVM no se transfieran a los cultivos nativos y a sus parientes silvestres y que se mantengan en las próximas generaciones de las plantas cultivadas y sus parientes silvestres. Con ello se estaría previniendo algún posible efecto sobre estos elementos importantes de la biodiversidad guatemalteca. Y otro elemento que hay que considerar también son las especies no blanco, lo cual también requiere tener una buena línea base de la misma. En este sentido, quiero poner un ejemplo de los estudios básicos, sin decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que hizo Perú. Estoy de acuerdo en la parte que hizo Perú, en el sentido de que hizo un análisis completo de su biodiversidad, de su agrobiodiversidad, para tener análisis de riesgo fundamentados. Pero a la par de ello, estableció una ley de moratoria de uso de OVMs. Y durante ese periodo de moratoria, pues se hicieron todos los estudios. Se espera que ya va terminando esa fase de moratoria y con los estudios básicos pues ya se puede hacer análisis de riesgo fundamental en las decisiones y poder utilizar organismos biomodificados. Entonces, en conclusión, los análisis de riesgo son fundamentales, basados en ciencia y deben de tener una línea de base bien fundamentada. Muchas gracias, César. Sí, lo que comprendemos también es que necesitamos conocer cuál es nuestra biodiversidad, ¿verdad? Y la biodiversidad genética también de todas las especies para poder saber cuál puede ser el riesgo de la introducción o liberación al ambiente. Entonces, el análisis de riesgo pues, nos ayuda a conocer pues, cómo evitar llegar a un momento en el que ya no se pueda dar marcha atrás, ¿verdad? Y como hacer de una forma preventiva, ¿verdad? Prever lo que podría pasar, ¿verdad? Y evitar que suceda, ¿verdad? Con medidas de mitigación, como lo mencionaba. Bien interesante. Muchas gracias, César.
Nos vamos a ir ahora con Sonia. Quisiera preguntarte, Sonia, como ya nos comentó César, ¿verdad? De que se puede hacer análisis de riesgo. Y este análisis de riesgo nos puede decir si pueden haber impactos positivos o negativos, pero son más relacionados a la biodiversidad. Ahora, ¿tú qué consideras? ¿Hay beneficios o hay impactos positivos o negativos en las comunidades y grupos de mujeres especialmente? ¿Se han conocido algunos de estos impactos debido a la introducción de nuevos materiales genéticos, como nuevas variedades de maíz o frijol o de otros cultivos o incluso de animales, ¿verdad? Mejorados. ¿Sabes tú algo de esto? ¿Has conocido algo? Bueno, creo que uno de los elementos, o sea, partimos de un elemento importante que es al final que, bueno, los pueblos indígenas y las comunidades locales dependen de la diversidad biológica o de lo que puede proporcionar esa diversidad a nivel del territorio a sus medios de vida. Entonces, primero entendemos que los recursos naturales que están en el territorio, de alguna manera, pues sirven a los medios de vida de las comunidades. Entonces, desde ahí ya entendemos que hay un aprovechamiento, hay un uso de diferente tipo, ¿verdad? Ya sea agua, o sea, todo lo que le llamamos los servicios ecosistémicos como tal. Entonces, ya tenemos un beneficio ya. Ahora, cuando ya entramos a las cuestiones de mejoramiento genético propiamente, podemos decir que sí, hay también ya casos donde, bueno, nosotros trabajamos en regiones, por ejemplo, en Alta Verapaz, donde comunidades indígenas maya quechí, que sí están en una situación de pobreza extrema. Entonces, miramos que sí, pues entendemos que utilizan, por ejemplo, las aves de corral de crianza, o sea, como medio de subsistencia, pero no son de las criollas, sino ya son las que venden no sé cómo, ahorita no me recuerdo, y las compran y todo eso, y les ayuda como, y bueno, también van a comprar sus semillas, muy pocos hemos visto que de alguna manera tienen esa forma tradicional, que guardan sus semillas para la siguiente cosecha, que si hacen una selección, o sea, entonces miramos también que las condiciones de situación de pobreza también hacen que las comunidades de alguna manera pues tengan como, bueno, acceso, o sea, representa como, ¿cómo podríamos decir? Es más fácil, o fácil por decirlo así, bueno, ir allá y comprar los pollos de granja, como ellos dicen, ¿verdad? O los cerdos, ¿verdad? O sea, ya las cuestiones tradicionales de crianza y todos están disminuyendo también. Y entiéndase por una situación o de esas dinámicas territoriales que le llaman, ¿verdad? Porque hay comunidades que están cercanas a la hidroeléctrica Renace, y hay un conflicto ahí, y bueno, entonces la situación de alguna manera pues nos lleva a decir, bueno, sí hay sí aprovechan, pero también podemos decir, bueno, la parte de los cultivos de frijol, sí se ha visto que todavía son de las semillas criollas, entonces hay como una mezcla ahí de elementos, tanto de la biotecnología como de las prácticas ancestrales o de el consumo ancestral también, pero miramos que ya hay una como fusión ahí. Y entonces sí consideramos que hay un beneficio. Lo otro también que hemos observado ya en esta parte de los organismos vivos modificados, como ya lo decía el doctor Azurria, es la desinformación que hay a nivel local. Entonces también es importante decir que hay muy poca información oficial, porque al final consideramos que pues las organizaciones están en su derecho, pueden también manejar la información
a sus propios intereses. O sea, puede ser que diga, bueno, miren esto, bueno, hasta con lo de las vacunas, ¿verdad? Que después vamos a tener un foro de las vacunas, a todo lo que porque se carece realmente de información como tal. Entonces, consideramos que primero, sí hay un beneficio. Segundo, que a nivel del territorio, hablar de organismos vivos modificados es realmente un tema álgido, porque de alguna manera hay poco entendimiento de lo que realmente es. Y lo otro también es que, bueno, es importante fortalecer las estructuras organizativas ancestrales, porque sabemos que a nivel del territorio se hace mucha bioprospección y que de alguna manera pues llegan y toda la, bueno, creo que yo no he leído el reglamento ahorita de investigación y todo eso, pero consideramos que por lo menos hay cuestiones que sí pueden protegerse. En este caso, no solamente que lleguen, se aprovechen del conocimiento o de las especies, que ya hay una asociación entre conocimiento tradicional. Entonces sí consideramos que es importante establecer las reglas del juego, pero también consideramos que es importante que las comunidades también estén enteradas, informadas de sus desde sus propios contextos. Entonces, por ahí lo dejaría. Gracias, Sonia. Bien importante todo lo que mencionaste, ¿verdad? Sí, nuestro país tiene un contexto muy especial, ¿verdad? Porque tenemos muchos usos tradicionales, ¿verdad? Tenemos mejoramiento tradicional también, pero también, como tú decís, se da esa mezcla, ¿verdad? Porque se necesita, ¿verdad? Así que la seguridad alimentaria lo obliga, nos obliga, ¿verdad? A estar de un pie de cada lado del mundo, ¿verdad? Prácticamente, para poder sacar el mayor beneficio de todo, ¿verdad? Sin perder nuestras tradiciones, ¿verdad? Muchas gracias, bien interesante. Me voy con Aura para hacer ya la última pregunta de este foro a nuestros panelistas. ¿Consideras que los avances en biotecnología y lo que es la conservación de la diversidad biológica son compatibles? ¿Y cuáles serían esos principales aportes entre ambas ramas, digamos, los avances de la biotecnología y la conservación de la diversidad biológica? Sí, yo considero que sí son compatibles. Por ejemplo, en cuanto a conservación de la biodiversidad, mediante el uso de biotecnología se puede conservar in vitro germoplasma de interés. Acá en el laboratorio, como ejemplo, tenemos colecciones de papa, yuca y camote que se conservan in vitro con alto contenido de betacaroteno. Y el interés del ICTA es seleccionar estos, liberar variedades que mejoren la calidad de vida del agricultor. Entonces nosotros estamos contribuyendo con conservarlas in vitro. Acá en el laboratorio también se puede usar crioconservación, en donde se almacenan en nitrógeno líquido a menos 196 grados centígrados, meristemos o partes de plantas de interés, y ahí se conservan por un periodo de tiempo más largo, ¿verdad? Y luego ya se pueden restablecer en un medio de cultivo adecuado. Eso en cuanto a cultivo de tejidos. Pero como mencioné anteriormente, también existe la bioremediación, la utilización de microorganismos para recuperar suelos contaminados, ¿verdad? Y también en cuanto a la agricultura, pues el obtener variedades mejoradas en cuanto a tolerancia, a sequía, estrés o alguna enfermedad, algún patógeno, ha reducido la utilización, por ejemplo, de pesticidas, y de alguna manera evita la contaminación de fuentes de agua, ¿verdad? De suelos y del medio ambiente. Entonces, de alguna manera, la biotecnología también contribuye a la conservación, ¿verdad? De los recursos. También puedo mencionar el saneamiento, ¿verdad? De aguas residuales como otro ejemplo, ¿verdad? En el que se contribuye la biotecnología a la conservación de los recursos. O sea que
son compatibles. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Aura. Bien interesante, la verdad. Yo quiero agradecer a los tres panelistas, César, Sonia y Aura, por sus contribuciones. Definitivamente nos han ampliado el panorama de lo que teníamos sobre lo que es la biotecnología, ¿verdad? Desde el punto de vista científico, desde el punto de vista normativo también, y por supuesto desde el punto de vista de la percepción de nuestros pueblos indígenas, comunidades locales y población en general, ¿verdad? Les agradezco mucho la participación. Tenemos apenas un par de minutos. Quisiera saber si hay una pregunta del público. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta. Y si no, pues dejaríamos acá este foro. Y pues sin antes, pues agradecerles, ¿verdad? A todos por su participación. Excelente. Muchas gracias a ustedes como profesionales. Sigan trabajando en los campos que se dedican, ¿verdad? Se ve que han profundizado también bastante, ¿verdad? En sus temas. Y pues a seguir luchando, ¿verdad? Por tener un país y una sociedad mejor, ¿verdad? Muchas gracias a todos por asistir. Hasta luego. Feliz día a todos. Feliz día, hasta luego. Gracias, feliz día. Invitamos al foro de vacunas, ¿verdad?